Bienvenidos a Enigma Criminal, el canal donde exploramos los crímenes más oscuros y los perfiles más perturbadores de la historia. Hoy les traemos un escalofriante recorrido por las mentes más aterradoras del mundo criminal, los 13 asesinos seriales más impactantes que han sembrado el miedo en la sociedad. Estos individuos no solo dejaron un rastro de horror, sino que también desafiaron a las autoridades durante años. Sus crímenes estremecen no solo por su brutalidad, sino por los motivos que los impulsaron. Prepárate para adentrarte en un viaje lleno de enigmas y misterio. Y recuerda, si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete a Enigma Criminal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en cada caso que investigamos. 1. Jack el Destripador. El nombre de Jack el Destripador evoca terror incluso más de un siglo después de sus crímenes. Este misterioso asesino apareció en el Londres victoriano de 1888, específicamente en el barrio de Whitechapel, donde su modus operandi escalofriante lo convirtió en el primer asesino en la serie mediática de la historia. Las calles empedradas y brumosas de Whitechapel se convirtieron en el escenario de un espectáculo macabro que desconcertó a la policía y fascinó a los periódicos de la época. Jack atacaba a prostitutas, mujeres vulnerables que, en ese entonces, eran relegadas a los márgenes de la sociedad. Sus crímenes no se limitaban al simple asesinato, estrangulaba a sus víctimas, las degollaba con una precisión casi quirúrgica y las mutilaba brutalmente, llegando incluso a extraer órganos. Su caso más infame fue el de Mary Jane Kelly, cuyo cuerpo fue hallado desfigurado más allá del reconocimiento. La crueldad de sus actos sugiere que el asesino tenía conocimientos médicos o anatómicos. A pesar de las investigaciones exhaustivas, Jack nunca fue capturado. A lo largo de los años, se han barajado numerosos sospechosos, desde médicos hasta miembros de la realeza, pero su verdadera identidad sigue siendo un misterio. Su caso marcó el inicio de la criminología moderna y dejó una pregunta que todavía inquieta a historiadores y detectives: ¿quién era Jack el Destripador? 2. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos más infames de la historia de Estados Unidos, y no sin razón. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó a 17 hombres y adolescentes en un reinado de terror que incluyó algunos de los actos más horripilantes jamás documentados. Dahmer no solo se conformaba con matar, su mente perturbada lo llevó a cometer necrofilia y canibalismo, y a conservar partes de los cuerpos de sus víctimas como trofeos. El primer asesinato de Dahmer ocurrió cuando apenas tenía 18 años. Tras invitar a un joven a su casa, lo golpeó con una pesa, lo desmembró y escondió los restos. En los años siguientes, perfeccionó sus métodos y comenzó a atraer a sus víctimas a su apartamento con la promesa de alcohol, drogas o fotografías eróticas. Lo que sucedió dentro de esas 4 paredes era un horror indescriptible. Dahmer drogaba a sus víctimas, las estrangulaba y luego mutilaba sus cuerpos, a menudo conservando los cráneos y huesos como macabros recuerdos. La captura de Dahmer ocurrió casi por accidente en 1991, cuando una de sus víctimas logró escapar y alertar a la policía. Lo que los oficiales encontraron en su apartamento fue una escena de pesadilla: barriles con restos humanos, fotografías de cuerpos desmembrados y un refrigerador con órganos humanos. El juicio de Dahmer atrajo la atención mundial y, aunque fue condenado a cadena perpetua, fue asesinado por un compañero de prisión en 1994. Su legado oscuro sirve como un recordatorio de los horrores que puede esconder una mente trastornada. 3. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, es uno de los asesinos más prolíficos y brutales de la historia moderna. Entre 1978 y 1990, Chikatilo asesinó al menos 52 personas, entre ellas mujeres, adolescentes y niños, en una serie de crímenes que aterrorizaron a la Unión Soviética. Sus métodos eran increíblemente crueles, abordaba a sus víctimas en estaciones de tren o lugares remotos, ganándose su confianza antes de atacarlas con una violencia inimaginable. Chikatilo confesó que obtenía placer de la agonía de sus víctimas, lo que refleja el nivel de su psicopatía. Los detalles de sus crímenes son tan perturbadores que incluso los investigadores más experimentados quedaron marcados para siempre. Durante más de una década, las autoridades soviéticas no lograron capturarlo, en parte debido a la falta de recursos y al secretismo del gobierno. Fue finalmente arrestado en 1990, gracias a un oficial de policía que notó su comportamiento sospechoso en una estación de tren. Su juicio fue uno de los más mediáticos en la historia de Rusia, donde se revelaron detalles desgarradores de sus crímenes.
Chikatilo fue sentenciado a muerte y ejecutado en 1994, pero su nombre sigue siendo sinónimo de maldad pura. 4. Pedro López, el monstruo de los Andes. Pedro López, apodado el monstruo de los Andes, es uno de los criminales más notorios de Sudamérica. Nacido en Colombia en 1948, su vida estuvo marcada por el abandono y el abuso desde una edad temprana, lo que influyó de manera importante en su desarrollo psicológico y en los terribles crímenes que cometería más adelante. La historia de Pedro López es una de las más escalofriantes, no solo por la cantidad de víctimas que dejó a su paso, sino por la frialdad y la crueldad con la que actuaba. En su juventud, López vivió en una situación de abandono. Fue criado en condiciones difíciles, con escaso contacto afectivo y rodeado de violencia familiar. Esto, combinado con su creciente desajuste emocional, parece haber sido el punto de partida para los horrendos crímenes que llevaría a cabo en su vida adulta. Aunque nunca hubo una explicación clara sobre el origen de su perversión, su infancia violenta es un factor que muchos psicólogos consideran clave en la formación de su perfil criminal. Pedro López se embarcó en una ola de crímenes que abarcaron 3 países de América del Sur, Colombia, Ecuador y Perú. A lo largo de sus años de actividad criminal, se estima que fue responsable de la muerte de al menos 300 jóvenes, aunque él mismo confesó haber asesinado a 110. A pesar de la magnitud de sus crímenes, muchos de los detalles de su historial siguen siendo inciertos debido a la falta de pruebas concluyentes y la desaparición de López durante su condena. Su modus operandi era cruel y despiadado. López seleccionaba principalmente a mujeres jóvenes, en su mayoría niñas de entre 9 y 12 años. Las atraía con engaños, a menudo diciéndoles que les ofrecería trabajo o algún tipo de ayuda. Una vez que las tenía bajo su control, las secuestraba y sometía a un trato extremadamente violento. En algunos casos, las víctimas eran encontradas en áreas remotas, enterradas de forma clandestina. A menudo las dejaba sin signos de vida, sin que fuera posible conocer la causa exacta de la muerte de todas ellas debido a la naturaleza oculta de los crímenes. El miedo que López causó en las regiones que visitaba era palpable. Durante años, las autoridades lucharon por capturarlo, pero su capacidad para eludir la justicia le permitió continuar con su actividad criminal sin ser detenido. Fue arrestado en 1980 en Ecuador, tras ser señalado por varias víctimas sobrevivientes que lograron escapar de su cautiverio. Sin embargo, a pesar de la captura, no se pudo hacer justicia plenamente, ya que, debido a las leyes de amnistía en Ecuador, López fue liberado en 1994 después de cumplir solo una parte de su condena. Su liberación causó indignación y desconfianza, pues muchos creían que aún seguía siendo una amenaza. Después de salir de prisión, López desapareció misteriosamente en 2002. A pesar de que diversos organismos de policía internacional intentaron rastrear su paradero, nunca se encontró una evidencia que confirmara su ubicación, lo que alimentó las especulaciones sobre su destino. Algunos creen que pudo haber continuado con sus crímenes bajo una identidad falsa, mientras que otros piensan que pudo haber sido víctima de algún acto de venganza. Sin importar cuál haya sido su destino, el nombre de Pedro López sigue resonando como uno de los asesinos más aterradores de la historia reciente. Hoy en día, Pedro López es recordado como un ejemplo perturbador de cómo la falta de intervención temprana, el abuso infantil y el abandono pueden generar consecuencias devastadoras. Su historia, además, subraya la importancia de un sistema de justicia que sea capaz de proteger a las víctimas y garantizar que los criminales no queden impunes, incluso cuando se ocultan tras la sombra de su crueldad. 5. John Wayne Gacy, el payaso asesino. John Wayne Gacy, apodado el payaso asesino, es uno de los asesinos más infames de la historia de Estados Unidos. Nacido en 1942, Gacy comenzó a ganarse la confianza de la comunidad de Chicago al disfrazarse de payaso en fiestas infantiles. Sin embargo, detrás de su aparente amabilidad y carisma se esconde un monstruo. A lo largo de la década de 1970, Gacy secuestró, torturó y mató al menos a 33 jóvenes y adolescentes. A menudo, les ofrecía trabajo o un lugar donde quedarse antes de atacarlos. Su método de matar consistía en asfixiar a sus víctimas con una cuerda o estrangulación, y luego ocultaba sus cuerpos en su propia casa, en el sótano y en el jardín. Los cuerpos de muchas de sus víctimas fueron encontrados enterrados bajo su hogar, lo que hacía aún más espeluznante su historia. Gacy fue arrestado en 1978, tras la desaparición de un joven llamado Robert Ballest. La policía, al investigar la casa de Gacy, descubrió un horror indescriptible.
Los restos de sus víctimas estaban esparcidos por toda la casa y en su jardín. A lo largo del juicio, Gacy intentó jugar con su imagen, pero las pruebas en su contra fueron abrumadoras. John Wayne Gacy fue condenado por sus crímenes y sentenciado a muerte. En 1994, fue ejecutado por inyección letal. Su caso sigue siendo uno de los más aterradores, no solo por la brutalidad de sus actos, sino por la ironía de su fachada pública como payaso, una figura generalmente asociada con la alegría y la diversión. La historia de Gacy continúa fascinando y aterrando a quienes estudian los crímenes más perturbadores de la historia. 6. Richard Ramírez, el asesino nocturno. Richard Ramírez, conocido como el asesino nocturno, sembró el terror en California durante los años 80. Nacido en 1960, su historia criminal comenzó cuando era joven, influenciado por su entorno violento y su obsesión con el satanismo. En 1984, comenzó una serie de crímenes que incluían asesinatos, violaciones y robos, que aterraron a los residentes del sur de California. Lo aterrador de su modus operandi es que Ramírez atacaba en plena noche, eligiendo al azar a sus víctimas. A menudo irrumpía en sus casas, los mataba de manera brutal y luego se escapaba sin dejar rastro. Los detalles de los crímenes eran tan espantosos que pronto comenzaron a circular rumores sobre un asesino que actuaba bajo influencias satánicas, lo que solo aumentó el miedo y la fascinación del público. En 1985, después de una intensa investigación, la policía finalmente pudo identificar a Ramírez, quien fue capturado tras ser reconocido por un grupo de testigos. Durante su juicio, sus inquietantes declaraciones sobre el satanismo y su falta de remordimiento lo convirtieron en una figura macabra en la cultura popular. Finalmente, fue condenado por 13 asesinatos y 5 intentos de asesinato y sentenciado a muerte. Richard Ramírez murió en 2013 por complicaciones de cáncer, pero su legado de terror aún perdura, siendo recordado como uno de los criminales más despiadados y perturbadores de la historia de Estados Unidos. 7. Albert Fish, el hombre lobo de Wisteria. Albert Fish, conocido como el hombre lobo de Wisteria, fue uno de los asesinos más aterradores y perturbadores de principios del siglo XX en Estados Unidos. Nacido en 1870, Fish pasó a la historia no solo por su brutalidad, sino por los oscuros detalles de sus crímenes que desafiaban la comprensión humana. A lo largo de los años 20 y 30, Fish secuestraba, torturaba y asesinaba a niños pequeños. Lo que lo hizo aún más escalofriante es que sus crímenes no solo involucraban asesinato, sino prácticas caníbales y sádicas. Después de asesinar a sus víctimas, Fish las devoraba, lo que lo convirtió en uno de los asesinos más espantosos de su época. Su captura ocurrió en 1934, cuando, tras el secuestro de una niña llamada Grace Wood, Fish envió una carta a la familia de la víctima describiendo con detalle el sufrimiento que le había causado. Este macabro acto fue lo que finalmente llevó a la policía a atraparlo. Durante su juicio, Fish confesó sus crímenes con una serenidad perturbadora, describiendo sus actos con detalles escalofriantes. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1936. Su historia sigue siendo uno de los casos más oscuros en la criminología estadounidense, destacándose por la perversidad de sus actos y la implacable naturaleza de sus crímenes. 8. Belle Eunice, la asesina envenenadora. Belle Eunice era una mujer que aparentemente llevaba una vida tranquila en Indiana, Estados Unidos. Sin embargo, detrás de su fachada de madre y esposa se ocultaba una calculadora asesina y peligrosa. Su historia comenzó a tomar un giro siniestro después de que sus 2 maridos murieran de manera repentina y sospechosa, cada uno de ellos falleció de causas no naturales. Fue solo cuando la hija de Belle Eunice empezó a sospechar que algo extraño ocurría que las autoridades comenzaron a investigar a fondo. Lo que descubrió fue escalofriante. Belle Eunice no solo mató a sus maridos, sino que también atraía a hombres adinerados publicando anuncios en periódicos, prometiéndoles una vida de lujo junto a ella. Estos hombres, atraídos por la promesa de riquezas, fueron invitados a compartir su fortuna con ella. Sin embargo, todos ellos fueron víctimas de un plan mortal. La mujer envenenó a cada uno de ellos, y después de sus muertes, sus cuerpos fueron escondidos en su granja. La historia de Belle Eunice llegó a ser aún más macabra cuando la granja fue destruida por un incendio misterioso. Tras las investigaciones, se encontraron restos humanos entre las cenizas, confirmando que las víctimas de la mujer eran mucho más numerosas de lo que se pensaba. Aunque las pruebas fueron contundentes, la magnitud de sus crímenes nunca se resolvió por completo. Belle Eunice logró burlarse de la justicia durante años,
Pero el rastro de muerte que dejó atrás persiste en la memoria de aquellos que intentaron desentrañar su oscuro secreto. ¿Cuántas víctimas más habrá tenido? Su historia sigue siendo un misterio, y su capacidad para engañar y manipular a las autoridades sigue asombrando al mundo. 9. Basing Crowe, el asesino desconocido. Basing Crowe parecía un hombre común, viviendo en la tranquila ciudad de Chicago. A sus 21 años, comenzó su trayectoria criminal con un asesinato perturbador. Pero lo que no sabían sus vecinos es que este acto sería solo el comienzo de una serie de crímenes que dejarían desconcertada a la comunidad. Crowe mataba en silencio, sin levantar sospechas, pero su forma de actuar era escalofriante. Las víctimas eran elegidas de manera meticulosa, y su modus operandi era siempre el mismo. Durante varios años, se dedicó a cometer asesinatos en diferentes ciudades, lo que dificultaba que la policía lograra trazar un patrón claro. Las autoridades aún no lograban vincular los crímenes a un único sospechoso. El caso de Basing Crowe cambió drásticamente cuando un vecino notó algo extraño en la casa del asesino, carne humana flotando en su inodoro. Este hallazgo fue el que llevó a la policía a investigar más a fondo y descubrir la verdad detrás de su fachada de normalidad. Al revisar su propiedad, encontraron restos de una niña desaparecida y comenzaron a desentrañar una espiral de violencia. Crowe fue arrestado y acusado de al menos 13 asesinatos, aunque algunos expertos creen que el número podría ser mayor. A pesar de la evidencia, el caso de Basing Crowe sigue siendo uno de los más desconcertantes en la historia criminal. La pregunta sigue siendo, ¿cuántas víctimas más habrán caído bajo su mano antes de ser descubierto? 10. Ted Bundy, el asesino carismático. Ted Bundy es uno de los asesinos más infames y conocidos de la historia criminal. Su nombre es sinónimo de manipulación y engaño, ya que sus crímenes no solo fueron espeluznantes, sino también astutamente ejecutados. Nacido en 1946, Bundy comenzó su carrera criminal en los años 70 y rápidamente se convirtió en el rostro de la maldad oculta detrás de una fachada encantadora y atractiva. A lo largo de varios estados, Bundy atrae a sus víctimas, generalmente jóvenes mujeres, con un truco que consistía en simular ser una persona necesitada de ayuda. Se hacía pasar por alguien que había sufrido un accidente o alguien incapaz de defenderse, lo que le permitiría acercarse a sus víctimas. Una vez que ganaba su confianza, las secuestraba, las torturaba y las mataba de formas extremadamente violentas. Lo escalofriante de Bundy es cómo pasó desapercibido durante tanto tiempo. Su capacidad para manipular a los demás y sus habilidades de engaño le permitieron eludir la ley una y otra vez. Durante su juicio, incluso su propio abogado admitió que la evidencia en su contra era irrefutable. Sin embargo, su carisma y su capacidad para parecer inofensivo desconcertaban tanto a las autoridades como a la sociedad en general. Su captura finalmente llegó en 1978, después de una serie de pruebas que lo vincularon con múltiples asesinatos. Sin embargo, lo que hace que el caso de Bundy sea aún más perturbador es el hecho de que, a pesar de su condena, nunca mostró arrepentimiento por sus crímenes. En 1989, después de pasar años en prisión, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Hoy, su historia sigue siendo un recordatorio del monstruo oculto detrás de la máscara de la normalidad. Su caso dejó una marca imborrable en la criminología, y sigue siendo objeto de estudios y análisis debido a su complejidad y las preguntas que dejaron sin respuesta. 11. Gary Ridgway, el asesino de Green River. Gary Ridgway, conocido como el asesino de Green River, es uno de los asesinos más prolíficos de la historia de Estados Unidos. A lo largo de 2 décadas, entre 1982 y 2001, Ridgway confesó haber asesinado a 49 mujeres, aunque se cree que el número real podría ser incluso mayor. Su modus operandi era seleccionar a mujeres vulnerables, en su mayoría trabajadoras sexuales y mujeres en situaciones de calle, a quienes secuestraba, estrangulaba y luego abandonaba sus cuerpos en el área de Green River, cerca de Seattle, Washington. Durante años, Ridgway logró eludir la captura, dejando a las autoridades desconcertadas, ya que sus crímenes parecían ser cometidos de manera muy meticulosa. Aunque fue arrestado en 2001, su captura fue posible gracias a una innovadora técnica de ADN que vinculó su muestra con el caso. En un giro sorprendente, Ridgway no fue arrestado tras un homicidio específico, sino gracias a las pruebas de ADN recolectadas de las víctimas. Lo aterrador de Ridgway no solo fue la cantidad de asesinatos que cometió, sino también su falta de remordimiento. Durante su juicio, se mostró completamente impasible, admitiendo fríamente su culpabilidad y dando detalles macabros de cómo ejecutaba sus crímenes.
Fue condenado a 48 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Gary Ridgway es un claro recordatorio de la complejidad de algunos asesinos en serie, quienes, a pesar de la aparición de nuevos métodos de investigación, pueden estar operando en las sombras por años, dejando una estela de terror y confusión. Ridgway es un ejemplo de cómo la paciencia y la meticulosidad de un asesino pueden hacer que se convierta en una amenaza durante décadas. 12. Harry Redby, el asesino en sombra. Harry Redby fue un criminal astuto y extremadamente peligroso, conocido por su capacidad para pasar desapercibido. Nacido en un ambiente marcado por la violencia y el abandono, Redby desarrolló una personalidad manipuladora que lo convirtió en un maestro del engaño. Su primer crimen ocurrió cuando era un joven, y a medida que pasaban los años, su comportamiento se volvía más oscuro y aterrador. Redby se especializó en atacar a mujeres, a menudo en la noche, en zonas solitarias y alejadas. Su modus operandi era cuidadosamente calculado, se acercaba a sus víctimas de forma amable y tranquila, ganándose su confianza antes de desatar su furia. A pesar de la gravedad de sus crímenes, Redby fue capaz de mantener un perfil bajo durante años, eludiendo a la policía una y otra vez. Sin embargo, lo que realmente aterraba de este asesino era su capacidad para escapar de la justicia, eludiendo pistas y cambiando constantemente su apariencia. Durante años, la policía lo buscó sin éxito, mientras él continuaba operando en las sombras, acechando a sus próximas víctimas. Fue solo después de un largo periodo de investigaciones que, gracias a la recopilación de pruebas y testimonios de víctimas sobrevivientes, la policía logró finalmente atraparlo. El arresto de Redby dejó a la comunidad en shock, pues nadie imaginaba que un hombre tan aparentemente común pudiera haber estado detrás de una serie de crímenes tan atroces. Este caso resalta la capacidad del mal para esconderse en lo cotidiano, mostrándonos que los asesinos más peligrosos pueden ser los que menos esperamos. Si este relato te ha dejado con el corazón acelerado, no olvides suscribirte a Enigma Criminal. Cada semana desentrañamos los casos más escalofriantes y misteriosos de la historia. No te pierdas ni un solo episodio. Dale me gusta, comparte y activa la campanita para estar al tanto de todo lo que sucede en el oscuro mundo de los crímenes. Únete a nuestra comunidad de amantes del misterio en Enigma Criminal.